Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Lo primero que quiero deciros es feliz Navidad en este día 25 de diciembre del 2020 y que el año que viene, que nos escucharemos, sea mucho más agradecido que este y menos interesante. Y para despedir el año me he traído a alguien importante, a este Diván de la Morsa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Desde el universo paralelo de Milanosfera nos traemos a Juan Milano para hablar de un juego de rol que salva la Navidad, ¿no? Efectivamente, tenemos nuestro especial GURPS Salva la Navidad. Exacto. Vamos a hablar de GURPS, el juego de Steve Jackson Games, y vamos a contar las ediciones y algún módulo interesante que seguro que os puede interesar. Así que ponemos una promo y en un minuto estamos con GURPS Salva la Navidad. Hasta ahora. Dicen que si escuchas un programa de Milanosfera al revés, podrás oír claramente el sonido que produce un grillo al despertarse de la siesta. Los que se han atrevido a oír el programa en el sentido habitual, dicen que hay un tío hablando una y otra vez sobre las cosas que le gustan de los juegos de rol y la subcultura aledaña. Personalmente solo puedo decir que lo del grillo es verdad. Milanosfera, mundos que no existían antes de nuestra llegada. Cri, 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 cri. Ya hemos oído esta promo, ya hemos vuelto. Y vamos a empezar con GURPS Salva la Navidad, este juego del año 1985 diseñado por Steve Jackson, ¿no? Y dentro de su compañía Steve Jackson Games. No sé si en el 85 Steve Jackson Games ya estaba como compañía o todavía era un proto... Se estrena con la convención Origins y de hecho en el 85 lo que se publica realmente es el sistema de combate de GURPS. O sea, solo el combate, ¿no? Efectivamente. Porque, de hecho, vamos a empezar diciendo que GURPS es un acrónimo que significa Generic Universal Role Playing System, es decir, sistema para juegos de rol genérico y universal. Esto es un poco lo que perseguía Steve Jackson en su momento. Hacer un corpus de regla que te permitiera jugar cualquier ambientación. Y esto no salía de la nada, sino que bebía, por un lado, de unos productos que había diseñado el propio Steve Jackson, como eran Melee y Wizard, que son juegos publicados a finales de los 70 en una empresa pequeñita que se llamaba Metagaming o Microgaming, ya no me acuerdo bien, que después, con un tercer volumen que era Into the Labyrinth, se convertían en un juego de rol. Es decir, unos microjuegos de tablero con un suplemento más se convertían en un juego de rol. Pero conjuntamente recibía el nombre de Fantasy Trip y era un juego medieval fantástico, un poco al rebufo de Dragones y Mazmorras. Claro. Porque además el tipo de aventuras que pudiera haber en Melee y en Wizard eran pues prácticamente arenas de combate. En 1985 lo que tenemos es esto, Man to Man, junto a Orc Slayer, que lo que hace es presentarnos una arena en la que vamos a poner en práctica una serie de reglas que se habían esbozado un poquito en este Fantasy Trip y que desarrolla para hacer un juego de combate intenso, con mucha decisión táctica y que estaba todavía anclado y atado a un tablero hexagonal. Es una arena de combate, como podemos encontrar ahora bastantes. Exactamente. Entonces tenía una gran variedad táctica. Yo no me atrevo a decir que fuera el mejor juego de combate de gladiadores del momento, ni muchísimo menos, pero bueno, era un juego que tenía muchas opciones y muchas variantes. Ya Avalon Hill también tenía su juego de gladiadores y no sé si en esta época estaba ya Gunslinger publicado, que al fin y al cabo yo creo que sí, debía de la misma filosofía. Pero el caso es que en 1986 se hace la primera edición de GURPS, ya como un sistema completo. O al menos así lo aspiraban ellos, porque ese mismo año aparece una segunda edición bastante corregida y bastante ampliada. O sea, en el mismo año, primera y segunda edición, ¿no? Muy bien. Efectivamente. Recopilando todo el feedback, toda la información, solventando erratas y ampliando un poquito las miras del propio juego. El concepto está muy claro y es que tengo que tener un sistema de juego robusto que permita que los jugadores hagan personajes compensados entre sí, que el grupo decida el poder o las capacidades de estos personajes, cuáles van a ser, si van a ser gente muy normalita o van a ser superhéroes, y que vayan a poder perfilar una personalidad única que tenga impacto en el juego. Vale.
como esto de andar en bicicleta conlleva muchas caídas, tras estas 2 cajas, que son la primera y la segunda edición, será en 1988 cuando verdaderamente tendremos GURPS tercera edición, que es la primera vez que tienen un verdadero y rotundo éxito en este objetivo. O sea que tenemos que en 1986 se edita la primera y segunda edición, y solo 2 años después se edita una tercera ya más corregida, aumentada y con ya el corpus sólido para jugar hasta hace poco, que ha salido la cuarta, ¿no? Efectivamente. Para que entendamos el éxito de este juego y la solidez que tenía, esta edición no se renueva, no hay una cuarta edición hasta 2004. Y en 2004 no solamente cambiamos o terminamos de afinar el juego en cuanto a mecánicas, sino que cambiamos de concepto. Ya no queremos un sistema de rol, sino que queremos un toolbox para hacerte tu juego de rol. Una caja de herramientas para desarrollar tu juego de rol. Conceptualmente son muy diferentes, tercera edición y cuarta edición. No persiguen el mismo objetivo. Vale. Y si tú te enfrentas a GURPS, te enfrentas entre comillas, ¿qué te vas a encontrar? ¿Un sistema de juego de rol genérico? Es decir, que puedo ambientar mis partidas desde la antigua Roma hasta una estación espacial perdida tipo Alien, hasta un mundo subterráneo como el Capitán Nemo. O sea, puedo hacer todo eso porque la ambientación no existe, es genérica y la creas tú, ¿no? Efectivamente. GURPS tiene en este libro de tercera edición, tiene un reglamento en el cual tienes 4 atributos principales: fuerza, destreza, inteligencia y salud. Ya teníamos fuerza, destreza e inteligencia como los atributos principales de Fantasy Trip, o sea que Steve Jackson le iba dando vueltas a la cabeza e iba jugando ya con estos conceptos. Y efectivamente tenemos luego ventajas y desventajas. Y luego tenemos unas cosas que se llaman peculiaridades, quirks en inglés, que van a definir nuestro personaje en muchos aspectos, tanto psicológicos como físicos. Y luego va a haber habilidades. Una de las cosas que, en mi opinión, es magistral de este sistema es que todo se resuelve con 3 dados de 6 caras. Tiras 3 dados de 6 caras y vas a obtener un resultado igual o inferior a tu habilidad o a tu atributo. Es verdad que el juego tiene fama de tener muchísimos modificadores, y esto es cierto, pero no es menos cierto que también te dicen ellos que tú puedes jugar con el nivel de complejidad que tú desees. Puedes jugar con miniaturas en un tablero hexagonado o puedes hacer un juego súper descriptivo. Puedes jugar el combate segundo a segundo, porque el sistema está pensado para hacerlo segundo a segundo, o puedes hacer montajes de combate con 3 tiradas y resolver la escena, porque no es lo que más os importa en esa partida o en esa ambientación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este sistema? Voy a decir también una cosita que es muy importante. Sería injusto no mencionar el juego Champions, que luego evolucionó en Hero System, porque comparten, y Champions es anterior, la compra de habilidades, de números, de valores con puntos. Y esto es muy importante porque veníamos de juegos que estaban construidos a partir de tiradas de dados. Tú lanzabas dados y esos dados los asignabas de alguna manera o los aceptabas en el orden que te venían y a partir de ahí generabas un personaje. Y aquí es muy distinto. Tú primero vas a pensar tu personaje y después vas a empezar a asignar puntos como tú consideres para que ese personaje tenga un cuerpo mecánico, tenga una tridimensionalidad, empaque final, tanto en su personalidad como en sus capacidades, ¿no? Pues todo esto en Champions también existía. Entonces, el sistema de puntos que ya habíamos visto en Melee y Wizard, pues en Champions, vamos a ver si tengo aquí anotado, si no me falla la memoria, he anotado aquí el año en el que se publica. Estoy casi seguro de que lo he apuntado. En 1980. Vale. Digamos que se van retroalimentando, ¿vale? Yo creo que Champions tuvo conocimiento de Melee Wizard, dijo, hombre, yo a esto le puedo sacar mucho más jugo, y como juego de rol, Champions es previo al propio Man to Man. Sin embargo, el Hero System como tal, hasta 1990, no está. Champions era un sistema de superhéroes.
a golpe de revista se hizo que mucha gente jugara con el sistema de Champions otras ambientaciones que no eran superheroicas. Ujú. Y ese también establece un paralelismo. GURPS tercera edición no deja de ser un destilado de todos los artículos que habían ido apareciendo en revistas como roleplayer dedicadas a este tipo de juegos. ¿Vale? O sea, al final es la evolución de todos los pensamientos que van surgiendo y todas las ideas y de todas las innovaciones o sugerencias, mejor dicho, Efectivamente. para crear una tercera edición. Tenemos atributos, tenemos habilidades, tenemos ventajas y desventajas y tenemos un sistema de dificultades, ¿no? De superar dificultades. Es obtener un resultado igual o inferior a tu habilidad. A tu habilidad. Entonces, los modificadores van a ir contra ese nivel. Si tú, por ejemplo, tienes saltar 15, el director de juego, la directora de juego puede establecer que como es difícil, pues tienes un -2, pues tu 15 se transforma en un 13. Vale, de acuerdo. Muy, muy sencillo, entonces. Muy adaptable y muy extraordinariamente sencillo. Y ya en esta tercera edición aparece, ya con el paso del tiempo, una cosa que se llama GURPS Lite, que no deja de ser una simplificación y reducción de opciones del GURPS tercera edición, que es un sistema con el que mucha gente se iniciaba, con la ventaja de que el salto de GURPS Lite al GURPS estándar no requiere ninguna transformación, porque es exactamente el mismo sistema, sencillamente GURPS Lite incluye menos opciones. Vale. Lo que, aparte de tener el corpus de reglas que hemos hablado, crear el personaje y demás, al ser un universo genérico, al no ser un universo genérico, al crear tu propio universo, es un poco como Ready Player One, tú vas de planeta en planeta y cada planeta es de un tipo diferente. Lo que tiene GURPS es un amplio y una panoplia gigantesca de módulos específicos sobre un género. Tienes horror, tienes detectivesco, cine negro, un montón. ¿Tú crees que ese es el punto diferencial de GURPS respecto a otros juegos de rol? Es decir, porque hay varios juegos de rol a día de hoy que son genéricos. Tienes Fate, que es genérico. A ver, ahora mismo, mira, se me queda en blanco, pero vamos. Tienes Cypher, tienes muchos juegos genéricos a día de hoy. Tienes a día Savage de hoy, World no deja de ser un juego genérico. Exacto, no deja de ser un juego genérico. Pero GURPS, que estaba antes, lo que sí que tiene es como, ¿cuántos módulos de ambientación puede tener? Mira, 35, GURPS, 40. edición tiene más de 200 libros publicados. Fíjate. Y aquí voy a decir que si no quieres jugar GURPS, porque no te gusta el sistema, porque a tu grupo no le va a encajar, porque no te apetece aprender un nuevo corpus de reglas, que me parece bien, el verdadero tesoro de GURPS son sus suplementos. Y están pensados para que de verdad tengan un alto porcentaje de aprovechamiento, juegues a lo que juegues. O sea, son libros, son clases únicas sobre géneros de rol, ¿no? Pues mira, te voy a contar un poquito. Tenemos libros puramente técnicos, como puede ser magia, suplementado por un grimorio, varios libros de tecnología, varios libros de vehículos, varios libros enfocados, por ejemplo, tenemos un libro de artes marciales. Estos libros que yo llamo técnicos son quizá los menos aprovechables, ya que están muy enfocados a las reglas de GURPS. Pero ni con todo, si a ti te gustan las artes marciales, solo el repaso histórico que pasa al arte marcial, la discusión sobre arte marcial cinemática, arte marcial deportiva, arte marcial defensiva, cómo enfocar una película de artes marciales y llevarla al rollo rol, o cómo incluir artes marciales en cualquier otro tipo de ambientación, eso es un tesoro que no está pagado. Esto quiere decir que estos libros, que yo he denominado técnicos porque están muy emparejados al sistema de juego, tienen una serie de reflexiones, si queremos, filosóficas sobre el tema que tratan, que de verdad son súper interesantes. Pero es que tú coges los libros tecnológicos y las discusiones de cómo sobrevivía una tribu en la edad del hielo, es muy interesante. Te pones a ver cómo era el día a día en una aldea medieval y es muy interesante. Y lo aplica en términos tecnológicos porque te va llevando. En GURPS existe un concepto que es el nivel tecnológico y a diferentes niveles tecnológicos pues vas a poder comprar unos objetos o no,
o tu personaje no va a saber utilizar objetos que no se hayan inventado, pero también va a tener dificultad para utilizar objetos muy arcaicos, ¿no? anteriores en el tiempo. Es decir, yo no sabría encender con yesca y pedernal, seguramente no sabría encender un fuego. Sí, Nunca es complicado. En esa tesitura. Es complicado, yo lo he hecho y te puedo asegurar que es muy complicado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que está tan bien pensado que dicen, cuidado, que sí, es verdad que el hombre de las cavernas no sabría usar una pistola, pero ¿tú sabrías coger 2 palitos y encender una hoguera? ¿Tú sabrías coger una rama y fabricar un arco? Pues no, tú no tendrías ni idea, salvo que hayas tenido un interés muy determinado por eso. Pues el nivel tecnológico juega con esto. Pero habla del impacto de la tecnología en la sociedad. Yo creo que esto es un tema que se trata muy poquito en los juegos de rol y aquí lo tienes muy bien tratado. Y todos estos libros están escritos por verdaderos frikis en la materia que están tratando. Eso también es muy importante. Cuando tú ves que un señor que te hace un libro de tecnología en su día a día es un señor que se dedica a corregir textos científicos y a estudiar y traducir en palabras procesos científicos, te das cuenta que le flipa el hecho de que se haya inventado la rueda y ha leído mucho sobre qué es la rueda y por qué la rueda funciona como funciona y por qué primero era cuadrada y no funcionaba y alguien la hizo redonda y el impacto que esto tuvo luego en el desarrollo de la humanidad. Sí. Así que como lectura son verdaderamente vibrantes. Haciendo un pequeño aparte, el otro día oía en un podcast de historia el impacto enorme que tuvo la cerámica en la vida de la gente. Claro. Que tú, claro, la cerámica a día de hoy, pues tú la ves como algo ornamental, que tiene la gente o unas tazas y demás, pero no, es algo muy común. Pero claro, pues esto, la gente del Neolítico, cuando empieza a fabricar elementos de cerámica, descubre una manera de transportar la comida y de conservarla que no existía antes. Porque pueden meterla en un jarrón o en un odre o demás y la comida no se echa a perder como si estaba al aire, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas que ya son comunes en la antigüedad, como dices tú, y con estos módulos de tecnología seguro que lo podemos ver, sí que cambiaron el mundo, vamos. Efectivamente. Adquirí recientemente un PDF porque están además reeditando todo el material de GURPS tercera edición en formato PDF y algunos de ellos en print on demand. El hombre de las cavernas, ¿no? Y te habla del impacto en el momento en el que la gente decide asentarse porque ya es capaz de cultivar algo. Claro, que esa es otra. Y es muy curioso porque ahora que vemos todos estos debates de, claro, podía haber mujeres que fueran a cazar y hombres recolectores y claro, este libro de los años 80 dice, mira, tío, cuando sois 20 y pocos en la tribu, el pensar que todo el mundo tiene unas tareas rígidas es absurdo. Porque si tu marido cae enfermo, aunque las mujeres, por lo que fuera, un condicionante físico, social, lo que fuera, no cazaran, esa mujer iba a cazar. Claro que sí. Y la segunda vez que cazaron un venado, los de la tribu, si no eran tontos, dirán, esta chavala trae aquí chicha, que es de lo que se trata esto. Manolo, quédate tú a plantar geranios, que Evita es la que nos va a traer la caza, que lo hace mejor que tú. Claro, Manolo, has perdido una pierna, pero te vas a quedar aquí recolectando bayas mientras ella caza el león. En el fondo es sentido común. Y luego coges el libro y dices, no, es que este señor de aquí es paleontólogo. Lo ha escrito un señor que tiene un interés, que se ha atrevido a decir, porque claro, tiene su sección de dinosaurios, etcétera, etcétera. Y luego dice, bueno, decía, es un tópico el hombre con dinosaurios, esto es ciencia ficción, esto no pasó, pero sí os voy a decir un poquito cómo vivían esos primeros hombres que sí convivieron pues con mamuts, con dientes de sable, y te habla mucho de este tipo de historias, ¿no? Y lo hace de una manera muy buena. Y ya me estoy adelantando algo, y es que es el libro de género. Vale. El libro de género, que creo que es a lo que tú estabas haciendo antes mención, y que son obras de arte. Obras de arte. GURPS Fantasy, GURPS Horror, GURPS Space, Espacio. Han ido sacando una serie de libros espadachines, ¿no? Esto no lo sé traducir en inglés, es Schwarzlunklers, ¿no? Algo así, creo que sí. Bueno, espadachines, ya sabemos. Escaramuz y todos estos. La era de Napoleón, Egipto, Roma, Grecia. Tienes un montón de libros brutales, extraordinariamente trabajados, que te van a dar un marco histórico, un tópico, un género. Te lo van a desarrollar.
te van a dar variantes, van a tener una amplitud de miras extraordinaria. Van a sacarte, es decir, van a coger el tópico, pero te van a ayudar a extrapolarlo, a superarlo, a ir más allá, a hablar de esas obras menos conocidas, pero que también trabajan el género. Ujú. Y te van a ayudar también a mezclarlos como tú consideres oportuno para conseguir cosas nuevas. Y te van a decir, en Cliffhangers, por ejemplo, que es el manual de Pulp, Ujú. te van a decir, te van a dar una cronología maravillosa de los años 30. Y al final te van a decir, ¿quieres darle un toque cómico? Puedes hacerlo así. ¿Quieres darle un toque de horror? Puedes hacerlo así. ¿Quieres darle un toque de tensión política y de espionaje? Toma este toque. Y te van a dar unos consejos maravillosos. De manera que todos los libros se retroalimentan, pero a su vez no son necesarios. A mí eso es lo que me parece más genial. Y sobre todo me parece más genial porque puedes jugar GURPS con la ambientación que más te motive a ti. Y si tú eres un loco de la fantasía medieval, heroica, nórdica o lo que sea, pues puedes jugar a eso. Pero sobre todo son libros, porque yo me compré, bajo tu sabio consejo, el de horror, el de Robin Delos, y son libros que puedes usar para cualquier juego de rol. Me parece que es Kenneth Hyde, el autor de... Kenneth Hyde, perdón, es que siempre los confundo. Sí, porque han trabajado mucho juntos, además, y han colaborado uno en proyectos del otro. Exacto, Es brutal ese libro. Es brutal. Yo además, fíjate, tengo el Cypher Stay Alive, que es el libro de género para Cypher, y no me ha gustado tanto, no lo he visto tan revelador. Igual porque ya venía con el bagaje del anterior, pero precisamente el de terror lo he recomendado mucho. Lo he recomendado mucho porque es un género que gusta mucho en el rol y para mí es la Biblia. Es que te explica tan bien cómo hacer tus historias, cómo afrontarlo de diferentes maneras o cómo dar un toque de terror a otras ambientaciones que me parece maravilloso. Y además son, como decía antes, clases maestras para cualquier sistema. Es decir, Correcto. si a ti te gusta mucho la llamada de Chulu, el rastro de Chulu, esos terroristas, no te duermas no porque es diferente, pero bueno, fragmentos y demás, o sea, juegos de rol de terror, que bueno, yo he dicho unos cuantos y hay un montón. Con este libro, aunque sea para el sistema GURPS, quitas toda la parte mecanicista y te quedas con un libro de referencia. Podría haber sido un libro de referencia de, oye, tú, director de rol, ¿te gustan las historias de terror? ¿Quieres dirigir terror? Yo te aconsejo que te compres este libro, porque es un libro de consejos sobre cómo mantener el ambiente, el tono, etcétera. Eso extrapolado a un montón de géneros más, claro. Efectivamente. Voy más allá. Tienes libros, por ejemplo, de espionaje y puedes hacer novelas de Le Carré o de Forsyth. Puedes jugar a James Bond y en todo momento te están diciendo, mira, la vida real es así. Estar mirando una lavandería durante 4 meses desde tu... el piso este que tienes enfrente. Una línea es un rollo. Entonces te recomendamos que si vas a meterte en historias de espionaje, te tomes ciertas licencias que diferencien tu aventura de la vida real. Tienes manuales COPS, policía, escrita por una señora que es fiscal. Pues te dice, mira, el procedimiento policial que vemos en las películas o en las series no coincide exactamente con el procedimiento que tiene que seguir un agente que verdaderamente pertenezca a las fuerzas del orden y de la ley. Entonces te voy a explicar cómo funcionan de manera real y te voy a explicar también cómo lo haría yo para una novela, cómo lo haría yo para una película, cómo lo haría yo para una aventura de rol. Y eso te va a dar una flexibilidad y una manera de moverte, porque sabemos que cuando vamos a la ficción, hacer algo ficcional supone mentir a la realidad, porque la realidad es aburrida de narices. Sí, claro. Pues nos enseñan las dos cosas, que es lo que es brutal. Y además luego dice, vale, hemos hablado de policías, ahora vamos a hablar de género o de subgénero dentro de las películas de policías. Porque esto que hace Harry el Sucio, de sacar su pistola no reglamentaria y empezar a pegar tiros por San Francisco, termina en prisión para el policía. Tú no puedes ir por la calle pegando tiros, por mucho que estés persiguiendo a un mafioso. Tiene que darse una serie de circunstancias. Eso de que te diga tu capitán que dejes en paz al testigo Manolo, vayas allí, le revientes la cara y luego te comenten que te has pasado, no. Esto está todo reglamentado y es muy estricto y no se puede hacer así. Ahora bien, hay un subgénero que es el vengador, el héroe solitario, ¿no?
y te vamos a explicar cómo hacerlo. O te vamos a explicar cómo se juegan los hombres de Harrelson. O te vamos a explicar Miami Vice. Miami Vice es mentira. O sea, los medios que tienen estos señores, el que solo se dediquen a un caso a la vez, el que tenga una serie de tiempo y de tal, y además has de meter un toque de romance para realmente ajustarte a los tópicos de ese género, de esa serie, pues te ayudan a desarrollar subgéneros y te abren muchísimo las puertas si estás interesado en ese tipo de historias. Así que este es el valor, yo creo que aparte del propio sistema y del concepto de jugar un universo, el universo que tú quieras, no un universo global, el universo que tú quieras, el mayor valor de GURPS son los libros de apoyo. Absolutamente cierto. Y voy a romper una lanza adicional. Esto ya es mucho más específico porque te ha de gustar, pero luego hay ambientaciones propias creadas por Steve Jackson Games y licencias. Por ejemplo, Mundo Disco se apoya en un sistema GURPS. Muy bien. Tenemos Uplift, la serie de novelas de ciencia ficción. Tenemos, en tercera edición, tenemos una cosa que yo le deseo a todo el mundo y lo recomiendo encarecidamente, que se llama Goblins. Es una parodia de esa Inglaterra dickesiana en la que han deshumanizado al máximo las personas y las han transformado en goblins para permitirnos hacer un estudio de lo que era aquella situación, la injusticia social constante. Y siempre cito un detalle: tus hijos son prole hasta que alcanzan determinada edad, es decir, no tienen ni nombre, porque la mortandad era tan brutal que no te molestabas ni en ponerle nombre. Y a partir de ahí te va generando un humor negro y un universo súper consistente, con además unas ilustraciones maravillosas, lo cual es raro porque los libros de GURPS no suelen ser muy bonitos, pero este sí lo tiene, el Goblins, que todo el mundo lo ama. Y tiene una adaptación de Traveller con muchísimos libros y muchísima información que supone una desviación del canon oficial de Traveller. A los fans de Traveller les diré que el emperador no cae. En el momento en que hay la rebelión, que en el canon de Mark Millar hay una rebelión y el imperio termina, aquí no, esto no ha sucedido y a partir de ahí creamos nuestra propia línea temporal. Traveller que vive mucho de la fundación, además. Sí. Mucho Y de mucha otra space opera, ¿no? Tiene un bagaje muy abierto y un universo en sí mismo muy rico porque, claro, son muchísimos años con muchísima creación y además varios universos paralelos, porque hay 3 o 4 líneas oficiales en lo que a la temporalidad de Traveller se refiere. Pues bueno, GURPS tuvo la licencia de Traveller durante mucho tiempo y tuvo una línea muy fructífera y muy próspera, ¿no? Y respecto a la cuarta edición, y ya vamos terminando, ¿qué diferencias tiene? ¿Qué aporta? Es año 2004, con lo cual ya entramos... Bueno, te voy a contar. Entramos en una época que teníamos el rol ya indie por ahí naciendo, entonces, ¿qué tenemos por ahí? Vale, cuarta edición supone 2 cosas. La primera, cuando tú tienes 200 suplementos, y pese a que la labor editorial en Steve Jackson Games siempre ha sido muy buena, surgen incoherencias y discrepancias entre suplementos. De manera que una misma ventaja con un nombre ligeramente distinto tenía valores de compra diferentes, es decir, esos puntos que tenemos que invertir para adquirir la ventaja o la desventaja, o tenían funciones muy similares pero con un matiz muy leve. Entonces se generaban ciertas incoherencias entre los libros. Esto se debe, entre otras cosas, a que muchos de estos trabajos se desarrollaban en paralelo y, por lo tanto, los autores no terminaban de comparar ciertas cosas. Se intentó atajar un poquito con 2 volúmenes de reglas que eran los Companions. El Companion 1 dedicado a los personajes y el Companion 2 dedicado a la directora de juego, que recopilaban buena parte de la información que aparecía en los suplementos y les daba una cierta coherencia. Pero después de estos Companions siguieron saliendo suplementos. Así que una cosa que hace la cuarta edición es cohesionar las habilidades, las ventajas, las peculiaridades y terminar de ajustar los valores en puntos. ¿Vale? Es decir, recopila mucha de la información que estaba desperdigada por diferentes suplementos.
Pero por encima de eso lo que hace es que cambia un poquito el paradigma de lo que es GURPS. Las 3 primeras ediciones de GURPS son un sistema de juego y está pensado como tal. Es verdad que había variantes, es verdad que había opciones y tú podías elegir pues el grado de dificultad, como había 3, 4, 5 sistemas de magia y podías elegir el que más se acercaba a tus necesidades, etcétera, etcétera. Pero en GURPS Cuarta tú lo que tienes es una caja de herramientas para crear tu propio juego de rol. Tiene implícito un sistema, además tan sencillo como el que he descrito antes. Hay algún cambio técnico, por ponerte un ejemplo tonto. Los puntos de golpe antes de los personajes dependían del atributo de salud, ahora dependen de la fuerza. Y sin embargo, la fatiga antes dependía de la fuerza y ahora depende de la salud. Bueno, pues han pegado este cambio por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Pero a efectos prácticos, una vez juegas uno, juegas otro, hay poquito que decir. Lo que se han hecho es decir, vamos a dar más opciones que nunca para que puedas jugar a GURPS como quieras. Y ese San Benito que teníamos antes de que GURPS era un juego súper simulacionista y que no podías jugar Star Wars porque, claro, Star Wars era fantasía pura, vamos a desterrarlo desde cero. Y tú con tu grupo de juego, vas a decidir qué quieres hacer con GURPS. Así que lo que te vamos a dar son opciones, tú vas eligiendo las que tú consideres oportunas y además te vamos a dar reglas para que generes tus propias opciones. De manera que verdaderamente con 3, 4 libros puedes hacer lo que quieras. Entonces, GURPS entra en el nuevo siglo con nueva edición, con un aspecto más renovado, más ágil, pero esto hace 16 años de esta edición. ¿Hay una quinta edición? ¿Se prevé que haya una nueva edición pasado? Pues mira, el año que viene es el 35 aniversario y se está rumoreando que se va a hacer o bien una edición de lujo o bien una edición renovada. Voy a decir, para los jugadores o aquellas personas que estén pensando, y me interesa más tercera o cuarta edición, yo hago 2 apuntes. Primero, tercera edición en inglés, chicos, no compréis la mierda que hizo la factoría. Mal, un libro muy mal hecho, con 0 cariño, 0 interés y te va a quitar las ganas de vivir. Y de hecho los 2 suplementos que sacaron quedaban cojos, porque Viajes en el Tiempo es un suplemento excelente, exquisito. No sé qué tal estará la edición en castellano, pero huid de ella. Pero es que, por ejemplo, Chulupunk, que no es un mal libro en sí mismo, pero te citaba suplementos que no están en castellano. O sea, que material en inglés de tercera edición. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, requiere menos trabajo que cuarta edición. Cuando tú quieres utilizar cuarta edición, el trabajo en mesa es muy escaso, pero el trabajo para generar ese entorno de reglas que tú quieres está allí y es innegable. Y cuando tú quieres trastear de verdad con los mecanismos que sostienen GURPS cuarta edición, has de invertir un cierto tiempo. Vale. ¿GURPS cuarta edición no está editado en español? No. Ni tiene previsión de que se vaya a editar después de 16 años. O sea que cabe la posibilidad de que el año que viene, 2021, salga una edición aniversario o una edición renovada que tampoco saldrá en español. Obviamente. Exacto. Porque las licencias con Steve Jackson Games deben ser complicaditas, o por lo menos a nadie le interesa. Yo creo que son juegos que tienen un público quizás reducido en castellano, no lo sé. Y además, los que somos fans de GURPS tenemos tanto material de GURPS que no sé hasta qué punto nos vamos a comprar una traducción de ciertos elementos. Claro. Está Mundo Disco en castellano, que lo ha sacado Edge, si no estoy equivocado. Uh-huh. Y esta empresa saca Munchkin, que es de Steve Jackson Games. Sí. Y saca Zombie Dice, por ejemplo. Sí, tiene juegos de Steve Jackson. Saca Ogre, que es también otro bestseller. Y no saca Card Wars. Card Wars, por ejemplo, sí estuvo traducido por Shock International y se compra muy baratito, además. Pero esos son juegos de tablero, ¿eh? Bueno, había un juego de rol de Card Wars. Con sistema GURPS, claro. Sí. Tienes, de hecho, varios libros, incluso varias novelas, porque en su momento fue muy, muy popular. Entonces, ya por cerrar el tema cuarta edición, sí voy a avanzar 2 cosas. Steve Jackson Games lo lanzó con muchísimo bombo y con unos libros iniciales en tapadura, color, etcétera. Y la respuesta del mercado no fue abrumadora. Esto quiere decir que están publicando ya muy poco libro en físico y están manteniendo la mayoría de líneas en PDF. Uh-huh. Entonces, esto la gente tiene que saberlo. Para mí no es un problema. Tal y como está ahora mismo enfocado GURPS,
como caja de herramientas incluso lo prefiero, porque yo, por ejemplo, de la línea acción, pues puedo comprarme solamente el volumen de exploits, que es el que me interesa, y dejar de lado el de gadgets y el de cómo generar héroes de películas a lo Bruce Willis, pero hay gente que no le ha parecido tan buena idea. Bueno, yo creo que el tiempo y los tiempos van hacia el PDF y hacia el repositorio de PDFs, porque Drive-Thru está ahí y todos compramos en Drive-Thru, y lo que no sale en español y lo que no podemos comprar en físico porque es una pasta el envío, pues está ahí en Drive-Thru y tienes tu repositorio y ya está. Es una decisión editorial arriesgada, pero creo que es coherente. Yo creo que sí, sobre todo porque si tienes un pepino como Munchkin que te da mucho dinero, claro, y tienes una línea como GURPS que la mantienes por cariño, pues vas a poner todos tus esfuerzos ahí. Y además, la gente de Steve Jackson es como muy clara con eso, y de repente te dicen, mira, tenemos este suplemento, es maravilloso, pensamos que no puede salir en físico. Y en los foros te lo cuentan, lo ves y dices, pues es verdad, al final esto lo vamos a comprar 4 monos y por $10 tengo el PDF. Y ya está. Pues ya está, ¿no? Sí, voy a terminar el comentario diciendo que hay una guía de conversión de tercera a cuarta, que es gratuita, te la puedes bajar en PDF, o si tienes la suerte de encontrar la pantalla del director de juego de GURPS, cuarta edición, te viene ese mismo libreto. Y bien, que todo el material de tercera edición, con un trabajo que no es muy grande, compatible con cuarta. Juan, te he perdido. Vamos. Todo tuyo. Muy bien. Pues nada, solo añadiré que todo el material que he publicado para tercera edición es compatible con cuarta edición. Estupendo. Evidentemente hay cambios mecánicos, entonces hay una guía de conversión. Esta guía de conversión de tercera a cuarta está disponible gratuitamente en PDF y también acompaña a la pantalla del director de juego. Muy bien. En su formato físico. De manera que todo el material que pudierais tener de tercera lo vais a poder aplicar a cuarta, o si solamente queréis compraros cuarta y os interesa algún manual específico de tercera, no tenéis que compraros el manual básico de tercera. No hace falta, porque el manual que compréis, el suplemento de tercera, lo vais a poder adaptar muy fácilmente. Toda la información temática de ambientación específica la vais a poder aplicar sin ningún problema. Juguéis una GURPS, y si queréis jugar con GURPS cuarta, pues con estas tablitas que os vienen ahí de conversión lo vais a poder aprovechar perfectamente. Y antes de terminar, Juan, danos tu top 3 de estos manuales de soporte, estos manuales de apoyo, estas clases maestras de GURPS. Respecto a tus gustos, a lo que a ti te gusta más dirigir, etcétera. Yo sé que tú eres muy ecléctico, pues mira, y muy heterogéneo, entonces, ¿cuáles serían tu top 3 de estos 3 manuales que aconsejarías a nuestros oyentes? Pues mira, voy a recomendar 4, porque soy una persona poco obediente. Voy a recomendar uno que se llama GURPS Religion, que le da una vuelta de tuerca a todo el concepto de la religión y lo que pueda implicar en un juego de rol. Este libro, además, va muy bien de la mano con otro suplemento que se llama Spirits, que habla solamente de lo que sería espíritus. No hemos hablado de todas las líneas de juego que hay en tercera, solo hemos hablado de las más importantes. Luego hay libros de monstruos, por ejemplo, que van a tratar no muertos, van a tratar solamente los vampiros, etcétera, ¿no? Algunos libros se hablan entre sí. Pero esta religión es muy interesante. Si os interesa crear una religión o varias religiones, me parece que es maravilloso. Y una vez más, como os lo va a aplicar a Medieval Fantástico, cómo aplicar la religión en un entorno históricamente veraz, creíble, o en vuestro juego del espacio, pues es un suplemento maravilloso si os interesa este ámbito. Hay un juego que se llama, hay un suplemento que es Space, para jugar en el espacio. Pero en el espacio, en cualquier tipo de espacio, desde Star Wars a Star Trek. Exactamente, te va abriendo, vamos a ver en tercera exactamente cómo se llama. Space, claro. Y bueno, pues te habla de qué es la ciencia ficción, cómo jugar en el espacio, las convenciones del género, las excentricidades que ha podido haber a lo largo de la literatura o el cine, ¿vale? Y también me parece muy, muy interesante. Ya hemos citado horror.
y es que es magistral. Y además os recomiendo encarecidamente la cuarta edición porque no deja de ser pues la evolución de todo lo que ha habido anterior, ¿no? Ujú. Y finalmente voy a recomendar Transhuman Space. Transhumanidad. Exactamente. Es un entorno de campaña propio y aunque es verdad que te va a dar opciones para adaptarlo a tu gusto, en este caso ya es un entorno masticado. Vale. O sea que ¿Vale? tenemos transhumanidad, horror, espacio y religión como recomendados para, bueno, pues para adaptarlos a tu sistema de juego de rol, sea el que sea, y darle, y sobre todo tener referencias y tener consejos y tener un poco de ayuda y soporte para la dirección. Exacto. Y mira, ya que no lo preguntas, pero te lo digo yo, y eso sí que es un gusto súper personal, mi suplemento favorito es Illuminati, Illuminati, que habla de conspiraciones, ¿no? que habla de conspiraciones, y es una auténtica Además, maravilla. muy al día de estos tiempos que corren, ¿no? Es genial, me he divertido mucho. Fíjate, yo llegué a jugar online, cogí el manual de Illuminati, hice mi partidita y la jugué con un sistema casi PBTA, Ujú. porque quise hacer la prueba en online con mi grupo habitual del Club Dragón y nos echamos un Illuminati PBTA y fue brutal. Y me decían, ¿de dónde has sacado estas ideas tan disparatadas? Digo, os prometo que he cogido y a golpe de leer el manual, las historias me abofeteaban y salían Iban allí. saliendo Y así hemos solas. tenido esta historia. Todos estos manuales, hay que decirlos, los tenemos en Drive-Thru RPG disponibles en PDF. Efectivamente. Y muchos de ellos a través de Amazon los podéis obtener en print on demand. O sea que te los imprimen y te los mandan a casa. Efectivamente. Tanto de tercera como de cuarta hay muchísimos libros y se van a ir incorporando más, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya hemos dado un buen repaso a GURPS, ya le hemos puesto cuerpo a este sistema que si eres rolero siempre lo has escuchado y que GURPS, pero has visto a poca gente que lo juegue, porque es la realidad, por desgracia. Y hemos salvado la Navidad, un año más. Así que nada, Juan, te dejo con el asado, el cordero o lo que tengas en este día tan especial y muchas gracias como siempre por pasarte por el diván de la morsa. Un saludo. Y a vosotros, pues ya sabéis que tenéis los métodos de contacto habituales en Twitter, en el diván de la, @el diván de la morsa, en el correo electrónico el diván de la morsa @gmail.com y bueno, y los comentarios en Podbean, que es donde a día de hoy se aloja la morsa. Feliz año a todos, lo dicho, y nos escuchamos el año que viene.